Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Mi nombre es Joshua Rivera con el Ministerio de las Naciones. Continuamos nuestros estudios bíblicos. La semana pasada y las últimas par de semanas estudiamos los frutos del Espíritu y espero que hayan sido de gran bendición para sus vidas. Si el Señor permite, pues esta semana entrante, empezando diciembre, vamos a hacer otros estudios. No les voy a decir todavía cuáles son, pero estamos preparando unos otros estudios y esta semana vamos a tener martes y el jueves dos estudios generales. Vamos a ver hoy el Salmo 15 y el jueves vamos a ver otro pasaje de la Biblia. Vamos a ir a Salmo 15. Salmo 15 versículo 1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Le he titulado pues este estudio El que en Dios permanece. Primero pues quiero ver las cosas que hacen los que permanecen en Dios, lo que se supone que hagamos cuando andamos con Él. Primero pues, como dice el versículo, vamos a ir versículo en versículo, que anden en integridad. La integridad es el estado completo e intacto de cualquier cosa, particularmente de la mente, solidez o pureza moral, incorrupción, nobleza, honestidad. La integridad comprende todo el carácter moral, pero tiene una referencia especial a la rectitud en los tratos mutuos. Hermanos, la palabra nos manda cada vez a andar en integridad. También nos dice, hace justicia, como nos dice en el versículo 2, y hace justicia. Jeremías 21:3, y vamos a ver, en casi todos vamos a ver diferentes pasajes en la Biblia para poder comparar con la misma palabra las veces que se nos habla de estas cosas que debemos hacer. Jeremías 22:13 dice: ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. La palabra cuando dice ay del que, es que viene algo muy mal a las personas que hacen o no hacen ciertas cosas, y aquí dice ay del que edifica su casa sin justicia. Hermanos, la justicia en nuestra vida es importante, es sumamente importante, porque Dios es un Dios justo, Él es un juez justo, y debemos cada día querer ser más como Él. No es que vamos a ser perfectos, un Dios, no es que vamos a ser completamente justos como Él es justo, porque nunca seremos igual a Dios, pero debe ser nuestra meta es llegar a ser lo más cerca como Él es nuestro Señor y Salvador, como Dios es el que nos creó y el que nos sostiene. Debemos querer ser más como Él, porque Él es nuestro gran ejemplo y Él es justo y nos manda a hacer la justicia. Vemos que también los que hablan verdad en su corazón, Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La misma palabra de Dios es referida varias veces en la palabra como la verdad. Hermanos, si leemos su verdad, debemos caminar en la verdad, y la verdad debe vivir en nosotros. No es que simplemente yo hable lo verdadero, sino que desde mi corazón esté la verdad. Que yo desee y honestamente quiera hacer lo verdadero, hablar lo verdadero, hacer lo verdadero, que yo hable verdad en mi corazón. Después vemos que no calumnia con su lengua. Hermanos, aquí es importante el dominio propio sobre nuestra propia lengua, como hablamos en los estudios pasados, hablando de la lengua. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Hermanos, debemos tener dominio propio sobre nuestra lengua. Es una herramienta tan importante, pero a la misma vez sumamente peligrosa. Es con mi lengua que yo puedo compartir la palabra de Dios, pero igualmente puedo hacer daño a los demás. Puedo dañarme mi testimonio, dañarle el testimonio de la iglesia de Dios. Puedo hacer tantas cosas indebidas e incorrectas por simplemente no controlar mi lengua.
La palabra de Dios dice que los que permanecen en los que habitan en su santo monte, ellos no calumnian con su lengua. Debemos tener dominio sobre nuestra lengua. También dice, no hace mal a su prójimo y sin reproche ninguno a su vecino. Marcos 12:31, hablando de los dos mandamientos, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hermanos, debemos tratar a nuestros prójimos con amor, a nuestros vecinos con amor, a la gente alrededor de nosotras como queremos que ellos nos traten. Amémoslo. Dios envió a su Hijo y Él mostró su amor para con sus vecinos, mostró su amor para con los que estaban alrededor de Él, y debemos seguir su santo y perfecto ejemplo. También habla de los que menosprecian al vil. Salmo 1:1 lo hace muy claro: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este salmo le da una promesa condicional a estas personas que no caminan con los malos, que no hacen las cosas de los malos, sino que no quieren estar con ellos. Hermanos, debemos apartarnos de los viles, de los que hacen la maldad, de la gente malvada, apartarnos de esas personas que nos llevan a la perdición. Debemos también honrar a los que temen a Jehová. Salmo 34 dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. El temor de Jehová es tan importante, hermanos, pero muchas veces no entendemos qué significa, no entendemos qué es ese temor de Jehová. Pero hermanos, temer a Jehová no es tenerle miedo, sino que tenemos tanto respeto para con Él que en ninguna manera queremos faltarle el respeto, de ninguna manera queremos desobedecerle, de ninguna manera queremos hacer algo que le haga daño a Él, a su testimonio, que nada que nos aparte de Él, sino que le tememos, le respetamos, le honramos como debemos hacer. También dice que no cambia, y si lo leemos bien, podemos entender que no cambia ni en persecución, hermanos. Romanos 12:2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A través de la Biblia vemos tantas personas que no se conformaron a ese siglo, no se conformaron a lo que había alrededor de ellos. Un gran ejemplo es Esteban, este varón de Dios que dio su vida y no quiso cambiar, no quiso seguir lo de este mundo, sino que dio su vida por la causa de Cristo. Hermanos, no importa qué vayan a hacer con nosotros, debemos siempre estar firmes en nuestra creencia, siempre estar firmes en quien creemos. Debemos siempre estar aguantados de la mano de Dios y nunca cambiar, no importa si juran daño contra nosotros. También vemos que no da a usura su dinero. Ezequiel 18:8-9 dice que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Hermanos, habla muy claro la palabra de Dios de pues prestar el dinero, y otra cosa es prestarlo y cobrar interés. Esa es la usura, prestarlo y cobrar interés a alguien que pues si le prestó es que lo necesitaba. Si en verdad es alguien conocido, hasta familiares, y tristemente se ve hoy en día que entre mismos familiares se le presta algún dinero y ya cuando te lo van a regresar, no, te presté 15, me tienes que devolver 20. Hermanos, eso es malo, eso es incorrecto. Lo debemos ayudarnos unos a otros, no por interés, sino que con deseo de poder ayudar. También dice que el que no admite cohecho, esa palabra cohecho es sinónimo con el soborno. Éxodo 23:8 dice, no recibirás presente, porque el presente, hablando de soborno, ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Hermanos, a través de la Biblia, y más en el tiempo de Jesús, cuando Él estaba siendo juzgado, estos hombres por dinero mintieron en contra de Él. Dijeron tantas cosas indebidas e incorrectas y mentiras, porque recibieron ese soborno, y estos hombres que lo hicieron verán juicio. Hermanos, nunca hagamos algo para pervertir las palabras de los justos. Seamos honestos, verdaderos. Y hermanos, de ahí quiero ver la recompensa.
la recompensa de lo que hacen estas cosas. Primero, como dice el versículo 1, habitarán en el tabernáculo de Jehová y morará en el monte santo de Dios. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y de ahí nos da esta lista. ¿Y qué quiere decir? Pues es decir que estarán un día con Él en su morada celestial. Estos dos lugares son dos lugares donde en la Biblia se encuentra que es donde está la presencia de Dios. Y Dios aquí nos da en este capítulo, en este salmo, nos da esta promesa condicional. Si hacen estas cosas, si permanecen en Dios, van a estar con Él en su morada celestial. Van a estar en el lugar donde está su presencia. Y para terminar dice, no resbalará jamás. Hermanos, cuando hacemos estas cosas, son cosas producidas por Dios en nosotros. Hermanos, no quiero que piensen que estas cosas son obras que nos salvan. No, estas son cosas que son producidas después de la salvación. Ya cuando Dios está morando en nosotros, Él produce en nosotros estas cosas. Cambiamos, nos transforma, nos convierte de nuestros malos caminos y nos guía en el camino de estas buenas obras. Pero no es lo que nos salva. Pero cuando lo hacemos, permanecemos en Él y nunca vamos a resbalar. Hermanos, cuando sí resbalamos es que no estamos caminando, no estamos permaneciendo en Dios. Pueden ser salvos y resbalar, pero si hacemos las cosas que nos dice la palabra de Dios, estaremos firmes en Él. Y cuando uno está firme, cuando su fundamento es piedra, la piedra que es Dios, que es Cristo, nunca vamos a resbalar. Pero si no tenemos los fundamentos correctos en nuestra vida, las convicciones correctas en nuestras vidas, si no sabemos lo que creemos y por qué lo creemos, vamos a resbalar. Si no hacemos estas cosas con disciplina, si no hacemos estas cosas debidamente de corazón y buscamos lo incorrecto, ahí resbalamos. Pero mientras permanecemos en Él, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, nuestro auxilio. Cuando estamos bajo sus alas, cuando estamos en sus manos, Dios no te dejará resbalar, pero debemos y tenemos que permanecer en Él. Hermanos, examínense y juntos propongámonos hacer estas cosas, las que nos dice Dios que es lo correcto en los que permanecen en Él. Hermanos, les animo, permanezcamos en Dios y así Él hace muy claro que estaremos con Él en su morada celestial, donde está su presencia y jamás vamos a resbalar.